Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 16 de julio del año 2025. Hoy es un día muy importante en el Santoral Católico, hoy es el día de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, es una de las advocaciones más populares y queridas de la Virgen María. De ella se derivan nombres importantes: Carmelo, Carmen, Carmela, Camilo, Carmina en Italia. Así que felicitaciones a todas las Cármenes y a todos los Carmelos. También tenemos en el Santoral Católico que hoy es el día de San Elerio de Jersey, Santa María Magdalena Postel y San Cicenando de Córdoba. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que desde la medianoche la luna está menguando en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna de los retos. Es la luna de Marte, el dios de la guerra. Entonces es muy fácil pelear o discutir con esta luna. Es excelente, atención, para iniciar una dieta para adelgazar. Y es la luna para competir y tomar decisiones sobre la marcha. Luna menguante en Aries, Sol en Cáncer, este miércoles 16 de julio del año 2025. El 16 de julio del año 622 comenzó la era musulmana. Mahoma va en peregrinación seguido de la Meca a la ciudad de Medina, la Hijra. Y en otra fecha importante religiosamente, el 16 de julio del año 1054 se da el gran cisma de la Iglesia Católica y se divide la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. La Ortodoxa queda en Oriente y la Católica queda establecida en Roma para todo Occidente. El 16 de julio de 1769, siguiendo con religiosos, el padre Junípero Serra funda la primera misión de California en la ciudad de San Diego de Alcalá, que es hoy en día la ciudad de San Diego en el estado de California, aquí en Estados Unidos. El equipo de béisbol se llama Los Padres de San Diego en honor a Fray Junípero. El 16 de julio de 1790, mucho después, se funda la ciudad de Washington, Washington, D.C., District of Columbia. La ciudad de Washington nació como una ciudad planificada y desarrollada a finales del siglo XVIII para que sirviera como la capital de los Estados Unidos de América de forma permanente. El 16 de julio de 1945, a las 5:29 de la mañana, hora de Alamogordo, en Nuevo México, se da la prueba Trinity del proyecto Manhattan, es decir, se detona la primera bomba atómica en la historia de la humanidad. Y el 16 de julio de 1950, en el Maracaná, en Río de Janeiro, Uruguay se alza con la Copa Mundial de Fútbol, derrotando a Brasil 2-1, en un hecho todavía trágico que se conoce como el Maracanazo. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en la ciudad de Pasadena, allí en California, donde está Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Ella está allí porque hoy se da el caso del TPS. Se va a discutir allí en el tribunal, se van a presentar los argumentos legales de la alianza contra el TPS. Es la demanda que se ha presentado contra la señora Kristi Noem, la secretaria de el Homeland Security. Luego vamos a hablar con Rona Rísquez, la periodista especializada en temas del crimen organizado, autora del libro sobre el Tren de Aragua. Con ella vamos a hablar de la condena a cadena perpetua a varios integrantes del Tren de Aragua en Chile. Después vamos a hablar con Guillermo Rocafort. Él es experto en geopolítica internacional, autor del libro Rusia y el Nuevo Orden Mundial. Él está en Madrid. ¿Cómo ha tomado Rusia la suerte de ultimátum que les ha planteado el presidente Donald Trump, que les ha dado 50 días para
procesar el alto el fuego. Pues el Kremlin declaró en el día de ayer que sigue dispuesto a negociar con Ucrania y dijo que necesita tiempo para responder las declaraciones muy serias del presidente Donald Trump. Abordaremos esto. Luego vamos a conversar con el economista José Ramón Morales. Él es profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Él está en Ciudad de México. Con él vamos a analizar el escenario económico de Estados Unidos. Por una parte, subió la inflación. Y por la otra, el secretario del Tesoro, Bessent, dijo que ya están procesando la salida, el reemplazo de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. El foro de hoy, la escritura como terapia. La escritura, escribir puede ayudarle a usted en la salud mental. Eso lo vamos a abordar desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del escritor, y vamos a tener el honor de tener a Manuel Vidas Vidal, escritor y poeta español, finalista del Premio Planeta en el 2019, ganador del Premio Nadal por su novela Nosotros. Él está en Santander, España. Y para abordar el tema, la perspectiva psicológica, vamos a contar con Iraida Moreno Luna, psicóloga en Ciudad de México. Después vamos a ir a la ciudad de Los Ángeles para conversar con la guionista, crítica de cine y productora de cine y televisión, Mireya Vilanova. Con ella vamos a abordar las nominaciones a los premios Emmy 2025. Además, algo interesante, ella vota. Y vamos a cerrar, siguiendo en el cine, con la cineasta venezolana, la directora Mariana Rondón. Ella está en Lima. Con ella vamos a hablar de su película más reciente, Safari. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 16 de julio del año 2025. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump declaró ayer martes que se debería publicar cualquier cosa que sea creíble sobre el caso de tráfico sexual del multimillonario Jeffrey Epstein. Dijo el presidente: no entiendo por qué el caso de Epstein sería interesante para nadie. Es sórdido, pero aburrido. Creo que solo la gente muy mala, incluyendo la gente que difunde noticias falsas, desearía que esto continuara. Pero dejen que la gente reciba la información creíble sobre Epstein. Fin de la cita que dijo ayer el presidente antes de tomar el avión de regreso a la Casa Blanca. Las declaraciones de Trump tienen lugar días después de que el Departamento de Justicia y el FBI concluyeran, tras una investigación, que no hay evidencias de que el millonario Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, mantuviera una lista de clientes famosos a los que él chantajeaba, y que este magnate además se suicidó en una prisión de Nueva York en el 2019. Todo esto niega una teoría de conspiración muy popular entre la derecha de los Estados Unidos sobre un supuesto asesinato de Epstein para proteger a sus conocidos, entre quienes figura el expresidente Bill Clinton. Al mediodía de ayer, antes de dirigirse en avión a Pensilvania, el presidente Trump aseguró que estos archivos fueron inventados por los expresidentes Barack Obama y Joe Biden. El último intento de los demócratas en la Cámara de Representantes para forzar una votación sobre la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein fracasó en el día de ayer. Los archivos de Epstein han sido motivo de controversia en Washington, especialmente en el Partido Republicano en los últimos días, con la base llamada MAGA exigiendo su divulgación, mientras el presidente Trump ha ordenado a sus partidarios que abandonen el asunto. Al final, los republicanos se unieron y apoyaron la votación de procedimiento, llevando el recuento final a 210-211, siguiendo así las líneas partidistas y superando el umbral de mayoría que los demócratas esperaban evitar. Mike Waltz, nominado como embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, se defendió en el día de ayer ante el Comité del Senado de la polémica por haber utilizado en el pasado mes de marzo
cuando era consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, un chat grupal en Signal para discutir los preparativos de un bombardeo en Yemen. Presionado por los legisladores demócratas, Walz aseguró que no había información clasificada en ese chat, en el que agregó por error a un periodista de la revista The Atlantic, que tras producirse el bombardeo publicó en exclusiva el contenido de la conversación. Esta fue la primera comparecencia de Walz ante el Congreso desde que el presidente Trump le apartó en mayo del cargo de consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y lo nominó como embajador ante Naciones Unidas en Nueva York. Walz evadió el tema cuando los demócratas le pidieron que confirmara si sigue en la nómina de la Casa Blanca, más de 2 meses después de su destitución como asesor de Seguridad Nacional. Según The New York Times, un documento oficial de la Casa Blanca del pasado 1 de julio indicaba que el salario anual del señor Walz es de $195,000. Walz afirmó que Trump nunca dijo que lo hubiera despedido y aseguró que sigue como asesor de la Casa Blanca. La compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, ha firmado un contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para el uso de Grok, su asistente de inteligencia artificial generativa, que en los últimos días ha estado rodeado de polémica. El anuncio de este acuerdo, realizado por la empresa el día lunes en X, se enmarca en un programa de colaboración entre la compañía y las administraciones del gobierno federal, conocido como Grok for Government, Grok para el gobierno. Luego del anuncio de xAI, el Departamento de Defensa indicó que también alcanzó acuerdos con OpenAI, Anthropic y Google para acelerar la incorporación de inteligencia artificial y responder a lo que definieron como desafíos cruciales para la seguridad nacional. Así lo definieron en un comunicado. Cada uno de los 4 contratos prevé un límite de $200 millones. El Departamento de Defensa pretende transformar, gracias a la inteligencia artificial, cito, sus capacidades de apoyo a los combatientes y preservar una ventaja estratégica sobre los adversarios. Fin de la cita. El presidente Donald Trump aseguró ayer que, en virtud del pacto recién alcanzado con Indonesia, el país asiático le comprará a Estados Unidos energía, productos agrícolas y 50 aviones Boeing por un valor aproximado de $40,000 millones, además de aceptar una tasa arancelaria del 19% para los productos que exporte Indonesia a los Estados Unidos. Cito: como parte del acuerdo, Indonesia se ha comprometido a comprar $15,000 millones en energía estadounidense, $4,500 millones en productos agrícolas estadounidenses y 50 aviones Boeing, muchos de ellos 777. Así lo escribió Trump en su red social Truth Social. La compra de unos 50 aviones comerciales de Boeing podría rondar los $20,000 millones si la mayoría de los aparatos son del modelo 777. Trump, que anunció el acuerdo horas antes, aseguró que este acuerdo histórico abre la totalidad del mercado de Indonesia a Estados Unidos por primera vez en la historia. Cita textual. La tribu Miccosukee de Florida presentó una demanda disculpen, la tribu Miccosukee de Florida presentó una demanda. Ya les voy a decir. Una demanda contra las agencias federales, estatales y del condado de Miami-Dade por la construcción del centro de detención para migrantes conocido como Alligator Alcatraz, denunciando que este fue erigido en sus tierras ancestrales sin consultarles. La construcción de Alligator Alcatraz viola los derechos soberanos de los Miccosukee y pone en peligro un paisaje cultural y ecológico de gran importancia. También viola los derechos humanos de los inmigrantes y sus familias. Es ilegal y es inmoral.
Cita textual para la directora ejecutiva de la alianza, Judith LeBlanc. La señora LeBlanc sostuvo que el terreno en el que se construyó el centro, en un aeropuerto abandonado al oeste de Miami, pertenece a la tribu Miccosukee, por lo que los indígenas, cito, tienen el derecho inherente a determinar el futuro de sus tierras ancestrales. Fin de la cita. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Washington debe redoblar sus esfuerzos para frenar al narcotráfico en el territorio estadounidense, así como el flujo de armas a través de la frontera. Los comentarios de la señora Sheinbaum se produjeron después de que el presidente Donald Trump amenazara a México con aranceles del 30%, debido a la incapacidad o a la falta de voluntad de México para frenar la producción y el comercio de fentanilo. Las autoridades mexicanas, por su parte, han argumentado durante mucho tiempo que sería más fácil combatir la delincuencia nacional si Estados Unidos impidiera que los fabricantes de armas traficaran armas de fuego a su país. Dicen, alrededor del 74% de las armas ilegales en México provienen de los Estados Unidos. Sin embargo, Washington ha rechazado restringir la venta de armas en las ciudades fronterizas. Cito, si Trump realmente quiere eliminar los cárteles, debería centrarse en el flujo de armas. Así lo dijo un experto en el diario El País. La ONG Amnistía Internacional aseguró en el día de ayer en su informe Detenciones sin rastro que las desapariciones forzadas en Venezuela, cito, no ocurren de forma aislada ni aleatoria, sino que responden a un patrón estructurado. Así lo dijeron al analizar 15 casos de estas prácticas consideradas delitos de lesa humanidad tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En su análisis reiteraron que para que ocurra una desaparición forzada deben responder a 3 elementos, todos ellos demostrados en su estudio: privación legal o ilegal de la libertad de una persona, llevada a cabo por o con la participación de agentes estatales o de personas actuando con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, y la falta de información o la negativa a reconocer dicha detención o de informar sobre el paradero de una persona y como consecuencia sustrayendo a la persona de la protección de ley y de las garantías procesales. Esto de acuerdo con los criterios internacionales contemplados en el Estatuto de Roma y otros organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Y a las 9:18 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. El informe que recién comento en las noticias, presentado ayer por Amnistía Internacional, viene a sumarse a los múltiples informes desde la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y tantas otras organizaciones defensoras y observadoras de derechos humanos sobre lo que en Venezuela es una práctica de Estado sistemática: la tortura, la represión y la desaparición forzada. Dice el informe, bajo el título Detenciones sin rastro, el crimen de desaparición forzada en Venezuela, dice el informe: las autoridades venezolanas han cometido y siguen cometiendo desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales. Este informe analiza la situación de 15 personas desaparecidas desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025. Sumado a investigaciones a lo largo de la última década, Amnistía Internacional concluye que esta grave violación de derechos humanos y crimen internacional se está cometiendo como parte de un ataque sistemático y generalizado en Venezuela, y esto constituiría un crimen de lesa humanidad. El informe se encabeza con este párrafo: Venezuela atraviesa una profunda crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado que al menos desde 2014 se habrían cometido y continuarían cometiéndose crímenes de lesa humanidad contra opositores políticos, personas críticas del gobierno, activistas y en general cualquier persona concebida como disidente.
Entre las violaciones de derechos humanos más graves identificadas se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, léase asesinatos, las detenciones arbitrarias, léase secuestros, la tortura y persecución política, léase tortura. Todas ellas enmarcadas en una política de Estado orientada a castigar a quienes cuestionan al gobierno. Este informe documenta, de Amnistía Internacional, el uso generalizado de la desaparición forzada tras las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio del 2024 como parte de dicha política. Viene ahora una pregunta. ¿Cuántos informes más son necesarios? ¿Qué más tiene que decir Naciones Unidas? ¿Qué más tiene que decir la OEA? ¿Qué más tiene que decir todas estas ONGs que defienden los derechos humanos? ¿Qué más hay que hacer para que se le ponga un fin, coto definitivo a todo esto? Por lo pronto sabemos que si esto es sistemático, les importa absolutamente nada a los esbirros de la dictadura venezolana lo que se diga. Total. El programa El Mazo Dando se llevó el Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué tal? 9:22. Una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Y a las 9:25 de la mañana vamos a la ciudad de Pasadena, en el estado de California, donde se encuentra Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Adelis, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya entendemos que para ti esto es prácticamente un madrugonazo al otro lado del continente. Gracias por el madrugonazo. No, gracias a ti como siempre, César Miguel, por ayudarnos a llevar el mensaje de todo lo que está pasando. Muy bien. Adelis, ¿qué estás haciendo en Pasadena y qué esperas que ocurra en el día de hoy? Estamos aquí porque hoy a las 9:30 de la mañana, hora de California, 12:30 hora de Miami, van a comenzar los argumentos orales ante la Corte de Apelaciones del 9º Distrito. Es una audiencia extremadamente importante porque recordemos que el gobierno de los Estados Unidos apeló ante esta Corte de Apelaciones la moción de emergencia que había dictado el juez Chen y además el fondo del caso del TPS para los venezolanos que se presentó ante la audiencia del juez Chen, la audiencia en la Corte de Distrito. Y hoy son los argumentos orales para defender, en nuestro caso, y ellos justificar su petición ante la Corte de Apelaciones. Estamos muy optimistas, pero te confieso que, por supuesto, también nerviosos. Es un día muy importante y estamos con todas las energías y con los mejores abogados para defender los argumentos que creemos que son absolutamente sólidos, legales y que apoyan toda la decisión que en su momento de protección tomó el juez Chen y que esperamos también tome sobre el fondo del asunto, que es dejar en vigor la extensión que había dado el secretario Mayorkas el 17 de enero del 2025, que lleva a todos los beneficiarios de TPS del 2021 y del 2023 hasta octubre del 2026. Adelis, eres una mujer con los pies en la tierra. Siendo así, ¿por qué estás optimista? Entendiendo que no se trata de un, como se dice por estos lados, un mero wishful thinking, ¿verdad? No son solo buenos deseos. ¿Cómo justificas ese optimismo? Por varias razones. La primera es que cuando la Corte Suprema de Justicia nos dio ese golpe tremendo de haberle permitido al gobierno mantener la prohibición o la anulación del TPS mientras dura el juicio, en el segundo parrafito de esa decisión que tomó la Corte Suprema en su momento, dice claramente, y en inglés lo digo, pending the Court of Appeals decision. Esto depende, todo esto que estamos permitiéndoles a ustedes hacer, de la decisión que tome la Corte de Apelaciones. Esta Corte de Apelaciones, este trío de jueces que va a escuchar estos argumentos orales,
ya falló a favor de los beneficiarios de TPS cuando apoyó la moción de emergencia que había dado el juez Chen. Esta Corte de Apelaciones ya falló a nuestro favor en un momento. Esa decisión se había reversado por la Corte Suprema, mientras esta Corte de Apelaciones estudia el fondo del asunto. El fondo del asunto se empieza a estudiar hoy. Después de estos argumentos orales, la Corte de Apelaciones debe tomar una decisión. Ellos no anuncian cuándo la van a tomar, puede tardar días, puede tardar semanas, esperamos que sea lo menos posible, pero digamos que nuestra esperanza, más que nuestro optimismo y nuestra fe, se basa en que ellos ya están en conocimiento del caso, en su momento ya fallaron a favor de la moción de emergencia que había dictado el juez Chen, y porque tenemos los argumentos para que ellos fallen a nuestro favor, y porque la Corte Suprema, en medio de su decisión absolutamente terrible para los venezolanos con TPS, dejó claro que incluso ellos van a tomar en cuenta la decisión que tome la Corte de Apelaciones sobre el fondo del asunto. Muy bien. La Corte de Apelaciones decide a favor, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Si la Corte de Apelaciones decide a favor, todos los venezolanos con TPS volverían a tener estatus. Si eso sucede antes de que la Corte de Distrito dé su decisión, obviamente la Corte de Distrito sabemos que se inclinaría a una decisión favorable. También entendemos que el gobierno muy probablemente va a apelar a la Corte Suprema, pero tenemos el precedente de esta decisión de la Corte Suprema, donde habla de tomar en cuenta la decisión de la Corte de Apelaciones. Entonces, digamos que iríamos más optimistas hacia la Corte Suprema en caso de una posible apelación. Nosotros hemos dicho, César Miguel, que esto es una lucha de un día a la vez, de una lucha a la vez y de una batalla a la vez. Yo creo que lo primero es que hoy salga bien todo, luego que el 1 de agosto, que es la audiencia en la Corte de Distrito del juez Chen, que es también crucial, también salga bien, y dependiendo de esas decisiones, pues si nos toca ir de nuevo a la Corte Suprema a defender las decisiones tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte de Distrito, creo que el escenario sería un poco diferente, y a pesar de la cantidad de decisiones terribles que ha tomado la Corte Suprema en diferentes casos, creo que estamos inclinados a pensar que podrían apoyar la decisión ya tomada por la Corte de Apelaciones en caso de ser a favor de los venezolanos con TPS. Fíjate, Adelis, dijiste, la Corte de Apelaciones puede tomarse su tiempo en decidir. 12:30 del mediodía, hora del este, donde estamos aquí en Miami. Muy bien. ¿Esa audiencia cuánto puede durar? ¿1 hora, 2 horas? Las que Un par sean. de horas. Par de horas. Muy bien. Sobre las 2:30 de la tarde, aquí, hora de Miami, ¿qué vamos a saber? Si la Corte puede tomar la decisión hoy o decidir, me tengo que tomar un tiempo, ¿qué puede ocurrir? La Corte de Apelaciones no acostumbra a tomar decisiones en el momento. Creemos que simplemente se va a acabar la audiencia y ellos tomarán su tiempo, unos días, esperamos que no sea mucho, unas semanas, no sabemos. Ellos no anuncian cuándo van a dar su decisión. Lo que sí creo que vamos a saber justo después de la audiencia es cuál fue cómo se sintió la audiencia, cómo se sintieron los jueces con las preguntas que hicieron a ambas partes. Y creo que eso es siempre un indicativo de por dónde puede ir la decisión. Y siempre pasa. Y después de la audiencia, de hecho, vamos a dar declaraciones, vamos a hacer una suerte de rueda de prensa al salir de la Corte de Apelaciones junto con los abogados. Y ahí creo que vamos a tener una idea más clara de para dónde vamos. Adelis, ya antes de cerrar, se están viviendo tiempos muy, muy amargos, muy, muy empinados y pedregosos, de verdad. Cuando uno ve, por ejemplo, el alligator Alcatraz y el comentario de huir en zigzag para tener un 1% de sobrevivencia, y que después venga una influencer en las redes a decir que a los caimanes les esperan 65 millones de comidas, que es la población estimada de hispanos en este país, se entiende
que hay un odio abierto. El señor Tom Homan, el zar de la frontera, ha dicho que los policías de ICE no tienen que increpar ni pedir documentos, basta con ver la apariencia de la persona para proceder. Eso lo pone a más de uno en una situación de paranoia, de miedo, de frustración. ¿Qué mensaje tienes tú ante una atmósfera, ante un panorama tan adverso como ese? Sí, yo ando con mi pasaporte, con mi tarjeta de pasaporte en la cartera. Y yo sé que así andamos muchos. Y yo espero que todas las personas que tienen TPS anden con todos sus documentos en una bolsita click, Ziploc, como les hemos dicho nosotros muchas veces. El mensaje es que a pesar de esta suerte de deseo de limpieza racial que quieren hacer en los Estados Unidos, especialmente sacando a la mayor cantidad de latinos de este país, porque sí, es un perfil racial absoluto que ellos mismos han admitido, no solamente el señor Homan. Ayer supimos de noticias aquí en Florida que un abogado le declaró que un oficial de la policía de caminos del estado de la Florida le había dicho claramente que la orden era detener a todos los que se vieran como latinos. Detener los autos, a ver cuál era el estatus legal, mientras se vieran como latinos, detenerlos. Entonces, es contra los latinos, es una decisión, una suerte, y lo digo, y es la frase que se me viene a la cabeza, de limpieza étnica, pero a pesar de todo eso, y a pesar de cómo se han saltado leyes y procesos legales, en este país hay leyes, César Miguel. Y en este país todavía hay cortes, todavía el sistema legal funciona. Y en este país habemos muchas personas, como yo, que vamos a seguir levantando la voz y haciendo lo que sea necesario y dentro del marco legal y dentro de la Constitución de los Estados Unidos para hacer que esto se detenga. Para que una cárcel como la de el campo de concentración que ellos llaman Alligator Alcatraz, o el Alcatraz de los Caimanes, cierre y se elimine. Y vamos a seguir luchando porque esto se detenga. Yo sé que se les dio una cantidad de dinero absurda en la nueva ley de presupuesto, un dinero que se les quitó a las personas que tienen beneficios de salud como el Medicaid para dárselo a la persecución a los inmigrantes. Pero más temprano que tarde vamos a lograr que todo esto pare. Y yo estoy segura que mientras no nos rindamos y todas las personas, abogados, organizaciones, activistas, oficiales electos, luchemos juntos para que esto se detenga, más temprano que tarde lo vamos a lograr. Adelis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. Un abrazo. Bien, el reloj indica que son las 9:36 de la mañana. Hacemos ahora contacto con la periodista Rona Rísquez, la muy documentada periodista, autora de ese bestseller sobre el Tren de Aragua. Rona, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Se nos ha caído el contacto con Rona. Con Rona vamos a hablar de la condena a cadena perpetua para unos individuos venezolanos delincuentes en Chile, integrantes del Tren de Aragua. La justicia chilena condenó el pasado lunes a penas que suman 300 años de cárcel, entre ellas 5 cadenas perpetuas, a 12 criminales que, según la Fiscalía, forman parte de la cúpula en Chile del Tren de Aragua. Los condenados fueron sentenciados por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico de inmigrantes, en la segunda sentencia más importante lograda por las autoridades en Chile en contra de esta banda. Ahora sí, vamos a ver esto de las redes y después tratamos de hacer el contacto con Rona.
The Killing Fields, los campos de la muerte. Tiene que ver con la caída de Camboya a manos de lo que sería la dictadura del Khmer Rojo. Esta película es la primera de Roland Joffé. Fue producida en el año 84 con un guión de Bruce Robinson inspirado en el libro Vida y Muerte de Dith Pran de Sidney Chamber. Sidney Chamber es el periodista que lleva adelante la historia. Y aquí en la película él está representado por Sam Waterston. Dith Pran es el traductor, el chofer camboyano que le va a ayudar en todo el proceso mientras él está de corresponsal del The New York Times en aquellos días turbulentos de los 70 en Camboya, cuando Nixon decidió la invasión y los bombardeos. La historia cuenta las penurias por las que tuvo que pasar este hombre, Dith Pran. En la película está representado por Hein S. Ngor, un médico obstetra, ginecólogo camboyano él, que vivió algo parecido a lo que vivió Dith Pran. Y lo interesante es que Hein S. Ngor se llevó el Oscar al actor secundario por esta actuación. Es de esos casos extraordinarios donde alguien que no es un actor profesional se lleva nada menos que un Oscar. La película nos va contando una vez que Dith Pran no puede ser protegido por sus amigos, los periodistas occidentales, y tiene que caer en la desgracia y ser servil a los dictámenes dictatoriales, autoritarios, caprichosos, absurdos del Khmer Rouge. Esa película realmente estremece. Esta película está llevada con un pulso, con un tino extraordinario. Y el Oscar de Hein S. Ngor es más que merecido. He de confesar, esta película la he visto muchas veces, y he de confesar que el final sigue produciéndome una inmensa emoción. The Killing Fields. Ahora sí tenemos ya a Rona Rizquis. Rona, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Hola, buenos días, César Miguel. Un gusto conversar contigo. Rona, ¿quiénes son estos individuos condenados a cadena perpetua? Estos dos individuos que dice la justicia chilena pertenecen al Tren de Aragua. Sí, bueno, son justamente de las primeras personas que detuvieron en Chile cuando identificaron la presencia de miembros del Tren de Aragua en Chile. Estas personas fueron detenidas en operativos que se realizaron en Chile en 2022 y estas personas pues fueron identificadas como líderes de la operación del Tren de Aragua en Chile, justamente en varias zonas de Chile. Uno de ellos, Carlos González Vaca, alias Estrella, era considerado el jefe de la operación del Tren de Aragua en una zona muy importante de Chile que incluía la frontera. Y yo pude tener acceso a los expedientes por los cuales se les están dando esta condena a estas personas. Y estos expedientes tenían 11 casos de víctimas de distintos delitos cometidos por miembros del Tren de Aragua. Entre estas víctimas había una persona que era una mujer que muere en un trayecto intentando pasar la frontera en una operación, entre comillas, de tráfico de migrantes que era liderada incluso por este personaje, Carlos González Vaca. Esta mujer muere en el desierto porque, bueno, es forzada a caminar y a transitar por una zona bastante compleja, con un clima muy complicado, y esta mujer tenía COVID y muere en ese paso fronterizo. Hay también el caso de una joven adolescente que era explotada sexualmente por esta organización en Chile y que pues logra de alguna manera que se conozca su caso y las autoridades pues comienzan a hacer una investigación por esto. Y hay otra serie de delitos que se les atribuyen a estas personas. Lo más importante de este caso, o una de las cosas más importantes de este caso, César Miguel, es que es el primer caso de una operación de crimen organizado que es judicializado en Chile. O sea, por primera vez en Chile, con este caso, se judicializa una operación de crimen organizado que se está desarrollando o que se desarrolló en Chile, en el territorio chileno. Con una condena como esta, ¿el Tren de Aragua sigue funcionando sólidamente allá en Chile o digamos que empieza a desintegrarse? Bueno, la condena, lo interesante es pues que es una condena que también tiene envía como un mensaje. O sea, es una condena también que pudiera considerarse simbólica, ¿no? De que se va a hacer justicia. Sin embargo, hay otros elementos allí interesantes también, y uno de ellos es que pues, muchas personas del Tren de Aragua que están en las prisiones pues han sido identificadas como personas que siguen
intentando manejar las operaciones de la organización desde las prisiones, incluso en Chile, incluso sobornando a funcionarios de la custodia penal en Chile. Y luego, pues también recientemente hubo una operación en la que se desmanteló lo que sería como una especie de estructura de lavado de dinero asociada al Tren de Aragua también en Chile. Es decir, se han dado algunos golpes, pero lo que ha evidenciado esto es que sigue existiendo una operación en Chile en este momento. Rona, hablar del Tren de Aragua, hablar de Chile, nos lleva siempre a hablar del caso terrible del teniente Ojeda. ¿Hay alguna vinculación entre estos individuos y ese caso? Hasta donde tengo entendido, no. Estas personas fueron detenidas, como te digo, en 2022, mucho antes de que ocurriera el caso del asesinato del teniente Ojeda. Y estas personas efectivamente en su momento se confirma que tenían vínculos con el Tren de Aragua. Son a estas personas justamente a las que se les incautan audios, mensajes, comunicaciones y teléfonos, donde se pudo constatar que tenían comunicación directa con los jefes del Tren de Aragua en la prisión de Tocorón. Y cuando hablamos del Tren de Aragua y de la justicia chilena y del gobierno chileno, las vinculaciones de las instrucciones de al gobierno venezolano, ¿tienes alguna nueva información al respecto, Rona? No, la última, y no es una información, digamos, oficial, sino que es una información que está relacionada con una investigación o con un procedimiento que se está haciendo en Colombia, es que hay 4 personas vinculadas al Tren de Aragua que han sido detenidas en Colombia y que deberían ser extraditadas porque han sido pedidas en extradición, por ejemplo, por Chile, y esa extradición está de alguna manera detenida porque al parecer también Venezuela ha solicitado que estas personas sean enviadas a Venezuela. O sea, esa es como la única, digamos, esto pudiera ¿por qué lo comento? Porque, bueno, si efectivamente estas personas no son enviadas a Chile, pues esto pudiera obstaculizar la investigación que se puede hacer en Chile sobre distintos casos que involucran al Tren de Aragua. Rona, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, un gusto. La periodista Rona Rísquez es la autora del libro sobre el Tren de Aragua. 9:45 de la mañana, una pequeña pausa. Y al regreso vamos a Madrid para hablar de la respuesta del Kremlin a esa especie de ultimátum de la Casa Blanca. Ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:49, Capicúa, son 9:49, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, declaró a propósito de lo dicho por el presidente Donald Trump con relación a Vladimir Putin. Las declaraciones del presidente Trump son muy serias. Por supuesto, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington. Y si o cuando el presidente Putin lo considere necesario, comentará. Y agrega esto. Parece que esta decisión tomada en Washington, en los países de la OTAN y directamente en Bruselas, será percibida por Kiev no como una señal a favor de la paz, sino como una señal para continuar la guerra. ¿Qué nos dice esta reacción del Kremlin? Vamos a consultar con un experto. Vamos a Madrid, donde está Guillermo Rocafort, experto en geopolítica internacional y autor del libro Rusia y el nuevo orden mundial. Guillermo, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Un placer estar en contacto con ustedes desde España. ¿Cómo interpretas esta reacción del Kremlin por boca del señor Peskov? Bueno, en mi opinión, yo creo que Rusia tiene una posición de fuerza ahora mismo en relación al conflicto de Ucrania, después de 3 años de desgaste, de duras sanciones. Es una nación que se ha adaptado a este contexto y en el campo de batalla está venciendo, está triunfando, cumpliendo los objetivos que no son destruir Ucrania, sino ocupar unos espacios geográficos concretos, colindantes con Rusia. Y en el plano económico, pues también está triunfando porque es una nación que, bueno, ya lo hemos visto en el BRICS, tiene un importante tejido económico y muchas vinculaciones con el mundo multipolar.
Entonces, bueno, realmente Rusia está demostrando que tiene autonomía estratégica para poder seguir su propia hoja de ruta y no se va a ver, digamos, conmocionado, concernido en exceso por unas declaraciones que pueda tomar el presidente Trump en un sentido o en otro, porque, como estamos viendo en el caso de los aranceles, pues es bastante incongruente en ocasiones, ¿no? Me imagino que sí. Sí, termine la idea, Guillermo, por favor. Sí, básicamente es eso, que no. Me imagino que sotoboche en la trastienda habiendo conversaciones de hondo calado entre los diplomáticos estadounidenses o rusos, pero lo que yo tengo claro es que Rusia no va a manifestar ninguna señal de debilidad cuando realmente es quien está ganando este conflicto. ¿Por qué el presidente Trump le da un periodo tan largo como 50 días? ¿O no es nada largo ese periodo? Bueno, desde que el presidente Trump tomó posesión en este segundo mandato, en el caso de los aranceles podemos decir que está, digamos, en una especie de zigzag o montaña rusa, como decimos en España, subiendo y bajando, no está siendo muy congruente, ¿no? Yo creo que está dando un plazo extenso a Rusia porque Trump lo que menos le interesa es llegar a un conflicto abierto abierto, del nivel de escalada que tuvo Biden. Creo que el presidente Trump manifestó en las elecciones presidenciales que él quería llegar a una entente más o menos razonable con Rusia, incluso llevar a cabo negociaciones económicas fructíferas para las dos naciones. Por lo tanto, yo interpreto ese plazo de 50 días como fiarlo muy largo, patada hacia adelante, pero muy adelante, porque no se sabe qué va a pasar dentro de 50 días. Bueno, sí se sabe. Básicamente, Rusia va a seguir avanzando posiciones en la guerra de Ucrania ante una Ucrania cada vez más debilitada. Entonces, bueno, también lo ha dicho que en cualquier caso, si tiene que suministrar batería de antimisiles Patriot, lo va a pagar la Unión Europea. Por lo tanto, Trump, siempre que yo interpreto que hay que valorar sus decisiones en términos estrictamente económicos de contrataciones, de negocios, como hizo cuando estuvo hace un mes y pico visitando Arabia Saudí, Emiratos, cuando estuvo hace pocos días en Europa, en La Haya, con la cumbre de la OTAN. Él va con una lista de contratos y, entre ellos yo entiendo que también, por la coherencia, también tendrá contratos con Rusia a medio o largo plazo. Lo que está claro es que no creo que Estados Unidos vaya a prohibir la importación de uranio ruso cuando es dependiente de su uranio, a mi juicio, como es también la Unión Europea, porque eso, en términos de uranio, de platino, ahí hay unas interdependencias económicas que desde luego Estados Unidos no puede prescindir de ellas. Estos misiles Patriot, ¿de qué manera pueden cambiar militarmente el curso de la guerra? ¿O no lo cambian en nada? Ninguno, en ningún sentido. Ucrania desde el principio tenía la guerra perdida. Si se ha metido en este conflicto, es empujado sobre todo por Londres y por Biden, y con un sistema de propaganda muy activo, eso sí, que pensaba que iba a suplir sus carencias. Lo hemos visto en la guerra entre Israel e Irán. El lanzamiento de misiles y de drones llega a un nivel de saturación tal que las defensas antiaéreas son absolutamente ineficaces. Y eso, lo vamos a ver igualmente aquí en Ucrania. No hay defensa posible todavía ante un sistema de saturación, es decir, de llegada masiva de misiles, porque aparte de que son mucho más costosos los misiles antiaéreos que los misiles de ataque, los misiles hipersónicos que tiene Rusia son prácticamente imparables, ¿no? Entonces, esto es simplemente una especie de seguir alargando la factura que está pagando la Unión Europea, una factura muy millonaria, porque Estados Unidos está vendiendo armas que además ya se consideran, yo he hablado con analistas españoles, generales retirados, son armas obsoletas ya para los Estados Unidos y se van a enviar a Ucrania como se han enviado o como se envían en Europa las armas estadounidenses. No nos envían las armas más avanzadas, sino las armas que ya son de una generación pasada o que están obsoletas, ¿no? Es una forma, de alguna forma, crear un mercado de armas a precio de oro, pero que armas que ya están absolutamente sobrepasadas por la tecnología. Entonces, Ucrania, además, con misiles antiaéreos no va a cambiar la guerra. Ucrania está perdida desde el principio. Siendo así, ¿qué puede ocurrir entonces en los próximos meses?
Buena pregunta. La verdad es que este conflicto que pensábamos que iba a durar poco, bueno, incluso pensamos que nunca se iba a dar y que se ha dado, lo que está demostrando es que Rusia puede sobrevivir perfectamente con un conflicto de baja intensidad. De hecho, es una nación acostumbrada a lo largo de su historia a tener guerras localizadas y a sobrevivir y, es más, a prosperar. Eso es algo que en Occidente no somos capaces de ver, en concreto en la Unión Europea, porque aquí nos hemos ablandado a lo largo de los siglos y ahora no somos capaces de comprender pueblos que mantienen una virilidad como el ruso de tener guerras o conflictos localizados y absolutamente poder soportarlo desde un punto de vista de la opinión pública. Ellos no tienen presiones, no hay una opinión pública blanda como en Europa y ellos pues seguirán. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que ya las personas comprendan que Rusia, como demostró en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial o en las guerras contra Napoleón, es una nación especialmente imbatible. Comienzan muy malas guerras, pero siempre acaban ganándolas todas. Entonces, eso hasta que el globalismo no lo comprenda, pues seguirán promoviendo, como estamos viendo en la Unión Europea, una industria belicista absolutamente, digamos, que no puede competir en el campo de batalla con la tecnología estadounidense ni con la rusa. Y esa es una realidad que se comprenda, como comprenden, por ejemplo, dirigentes europeos como Víctor Orbán, Robert Fico u otros de, vamos a decir, de los movimientos soberanistas, pues hasta que no lo comprendamos eso, pues seguiremos derrochando dinero y arruinándonos, que es en lo que estamos. Guillermo, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Es un placer. Cuenten conmigo para futuras ocasiones. Muchas gracias. Guillermo Rocafort es el autor de Rusia y el nuevo orden mundial. Nos habló desde Madrid. Leo en Fast Company que Dinamarca introdujo una enmienda a su legislación sobre derechos de autor para que las personas pudieran ser dueñas de su propia imagen. Los seres humanos pueden ser sometidos a una copia digital y ser utilizados indebidamente para todo tipo de fines, y no estoy dispuesto a aceptarlo. Eso dijo el ministro de Cultura danés, Jakob Engelschmidt, y dijo: con el proyecto de ley coincidimos y enviamos un mensaje inequívoco. Toda persona tiene derecho a su propio cuerpo, su propia voz y sus propios rasgos faciales, lo cual, al parecer, no es la forma en que la ley actual protege a las personas contra la inteligencia artificial generativa. Fin de la cita. El ministro de Cultura danés tiene razón. Necesitamos frenar este problema de forma decisiva. Los deepfakes son un problema grave que está alterando fundamentalmente nuestra percepción de la realidad. Las personas sufren acoso, son coaccionadas a hacer cosas en contra de su voluntad e incluso son incriminadas por delitos que no cometieron. Detener el software no funcionará. Ese plan ya pasó hace mucho tiempo y la gente común no tiene los recursos para luchar en los tribunales para que se retire un deepfake. La solución, como ha hecho el gobierno danés, es incluir la imagen personal en la legislación sobre derechos de autor. La propuesta establece definiciones legales para las reproducciones digitales no autorizadas, específicamente dirigidas a la, cito, representación digital muy realista de una persona, incluyendo su apariencia y voz. Fin de la cita. El gobierno danés tiene la intención, leo aquí, de presentar la propuesta legislativa para consulta pública antes del receso parlamentario del verano, con la presentación formal prevista para otoño. Bien, inflación en Estados Unidos ha subido, tenemos 2,7% del mes de junio. ¿Qué nos dice esto? Vamos a Ciudad de México, donde está el economista José Ramón Morales de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. José Ramón, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos dicen estos números del mes de junio para la economía en Estados Unidos, José Ramón? Sí, hubo un aumento notable de la inflación, que subió a 2.7 en junio desde 2.4 en mayo.
hay toda una discusión sobre los motivos detrás de este aumento. Uno de los argumentos más planteados es que tiene que ver con el tema arancelario. Sin embargo, no necesariamente pareciera el caso. Pareciera que los rubros que más aumentaron fueron los que tienen que ver con la energía, y eso probablemente tiene más que ver con el conflicto entre Israel e Irán. Recientemente generó un aumento en los precios del petróleo, y también otros rubros más bien asociados a temas de vivienda y salud, los cuales no necesariamente uno pensaría serían los más vulnerables al tema arancelario. Sin embargo, el tema arancelario sí pareciera estar subyacente para predicciones de alzas inflacionarias futuras en el corto plazo, ¿no? Los aranceles, digamos, están aplicando los 10% universal y luego unas tasas arancelarias por país bastante altas que inevitablemente se trasladarán a los precios del consumidor. Algo que pasó, y digamos, estas tasas parecieran haberse puesto on hold hasta el 1 de agosto, entonces puede que los efectos los empecemos a ver con más fuerza en ese momento. Por otro lado, pareciera que muchas empresas hicieron un esfuerzo para, incrementar sus stocks de inventario en previsión a los aumentos arancelarios, y esto puede que haya permitido un cierto sostenimiento de precios a niveles iguales a los previos, pero todo depende de que no se acaben los inventarios y que no tengas que reponer ahora cumpliendo con los nuevos criterios arancelarios. Y entonces ya hay advertencias de que este proceso de agotamiento de los inventarios pudiera materializarse para los próximos 2 meses, ¿no? Entonces, yo sí pienso que digamos, tanto los factores energéticos subyacentes, pero sobre todo el inicio de los efectos inflacionarios de la política arancelaria de Trump pueden manifestarse notablemente en los próximos meses. ¿Y qué proyección estimaría, José Ramón, para esos 2 meses en términos inflacionarios? Sí, o sea, yo pensaría que la tasa va a seguir creciendo, con la velocidad con la que se ha manifestado en los últimos meses, ¿no? Yo pienso que cuando mucho podríamos estar esperando una tasa de inflación anualizada que supere el 3% en el próximo trimestre. A ver, según el presidente Trump, todo esto es culpa del señor Jerome Powell, que no baja las tasas de interés, ¿verdad? Y según el presidente Trump, sabemos, pues, gusta hablar en términos hiperbólicos. A Jerome Powell le ha dicho estúpido, de bajo coeficiente intelectual, cabeza hueca y demás. Y ya Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ha dicho que están buscando su reemplazo. Según Trump, Estados Unidos, que es la economía más poderosa del mundo, debería tener las tasas de interés más bajas del mundo. A ver, ¿qué puede ocurrir en ese conflicto, en esa pugna de intereses con Jerome Powell, José Ramón? Claro. No, o sea, yo creo que hay que ser capaz de como separar esta conversación como en 2 velocidades, ¿no? Como una estrictamente económica y la otra la política, ¿no? Y sobre todo los efectos económicos de la parte política. O sea, yo pienso que si uno fuese Jerome Powell, ¿sabes? O el presidente de la Fed que fuese, uno tiene que considerar tanto el tema inflacionario como las probabilidades de recesión a la hora de definir el nivel de tasas a establecer, ¿no? Una reducción de tasas puede generar efectos inflacionarios, pero es una medida de política monetaria para estabilizar la economía en casos de que se esté yendo en la vía de la recesión. El problema actualmente es que las presiones arancelarias generan riesgos y previsión de inflación futura, por lo cual te invita a no bajar las tasas de interés, porque si bajas las tasas de interés más bien vas a exacerbar el problema inflacionario, pero
Los otros fenómenos que están indicando la posibilidad de una recesión en los próximos meses sí invitan a una adecuación a la baja de las tasas de interés para responder a eso. Entonces, la situación macro es tal que pones a la Fed en una situación donde no es obvio cuál es la política a realizar. Usualmente, las contracciones económicas suelen venir con una desaceleración de la inflación. Y en esas circunstancias es obvio que la respuesta natural es una reducción de las de las tasas. Sin embargo, en este caso es una circunstancia en la cual los dos criterios están yendo en una dirección opuesta y no está claro cuál es la respuesta correcta. Porque, de nuevo, el problema de la inflación se está generando en el mismo momento en el que se está generando perspectivas de contracción. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la parte política genera sus propios efectos económicos, ¿no? Todo lo que está pasando con relación a las tensiones entre la administración y la Fed generan mucha incertidumbre sobre la independencia institucional del Banco Central de Estados Unidos, que eso en el fondo es la Fed. Y esas incertidumbres, que son mucho más comunes en países en desarrollo, donde no hay instituciones fuertes e independientes del Ejecutivo, pueden generar sus propios efectos económicos. Por ejemplo, lo que está pasando con los aranceles es que están generando unos enormes niveles de incertidumbre. Las empresas, enfrente a la incertidumbre, su respuesta típica es no invertir, porque no sé qué va a pasar, entonces no me quiero exponer. Claro. Lo mismo pasa con el tema institucional. Si yo no sé si a futuro el que controla la política monetaria va a estar haciéndolo con criterios técnicos, sino que puede estar haciéndolo con criterios políticos, yo no quiero sobreexponerme necesariamente al riesgo de un país en el cual las decisiones se toman de esa manera. Y eso lo estamos empezando a ver de cierta forma. Ya ha habido un downgrade de la deuda norteamericana recientemente, ha habido una depreciación muy importante el dólar frente al euro, entonces un proceso de debilitación del dólar. Nivel de inversión que están cayendo relativamente en Estados Unidos, y todos estos factores que generan incertidumbre pueden estar detrás de estos fenómenos económicos que agravan las tendencias que ya hablábamos más recientemente de potenciales aumentos de la inflación futuro y potencial episodio de contracción económica en los próximos meses. José Ramón, muchísimas gracias, muy interesante de verdad lo que nos has planteado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por atendernos, José Ramón. Muchísimas gracias a ti, César Miguel, que estás muy bien. José Ramón Morales, del Instituto Tecnológico de Monterrey, nos habló desde Ciudad de México. 10:09 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy, la escritura como terapia. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Son las 10:16 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. La escritura como terapia. La escritura, leo aquí, puede ayudar en la salud mental. La escritura puede complementar la expresión emocional, verbal y física a través de lo que conocemos como escritura terapéutica. Esta herramienta puede formar parte de cualquier plan de tratamiento con un psicólogo y puede ser muy interesante para algunas personas. Si bien exige un esfuerzo personal, puede resultar muy productivo y liberador. Tan interesante tema, vamos a abordarlo desde dos perspectivas. Una, la escritura como tal, y dos, su aspecto terapéutico. Para la escritura como tal vamos a contar hoy nada menos que con un invitado de lujo, Manuel Vilas, poeta y narrador español, premio Nadal de novela, el autor de novelas fundamentales como esta que a mí fue la que más me impactó, Ordesa, Los besos, que también me gustó mucho, se llevó el Nadal con alegría, y más recientemente el mejor libro del mundo.
Él está acompañándonos desde Madrid. Y para abordar, no, perdón, desde Santander. Él está en Santander, España. Y para abordar el aspecto psicológico, en Ciudad de México tenemos a la psicóloga clínica, fundadora y directora de Psique Expresión, Iraida Moreno Luna. Iraida, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en el foro del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. A ver, mi primera pregunta, vamos a comenzar con el escritor. ¿Qué es escribir? Al margen de cualquier consideración terapéutica. ¿Qué es escribir, Manuel? Escribir es un acto vitalista, en mi caso. Es un acto de expresión inteligente de la vida y de la vida en un momento preciso de la historia, que es el momento en que el escritor o la escritora está viviendo en un contexto histórico determinado. Por tanto, es una expresión de la vida, es una representación inteligente de la vida presente. Eso sería, digamos, de una manera muy, muy amplia, una definición de literatura o de escritura, ¿no? Ahora bien, la literatura se produce, es un acto de comunicación. La literatura se produce cuando un lector o una lectora abre un libro, lee, y en ese momento de la lectura se abre para ese lector o lectora todo un mundo. Entra en conexión con una verdad que estaba en su cabeza, pero que no había sido dicha nunca antes. Muy interesante. Manuel nos ha dado dos aproximaciones. Una primera general, ¿verdad? La necesidad vitalista, y la segunda, el hecho comunicacional. Ahora bien, cuando hablamos de la escritura terapéutica, el elemento vitalista puede estar presente, pero el segundo quizás no, ¿verdad? Porque cuando la terapeuta le pide a la persona, al paciente que escriba, no le está procurando que comunique eso con nadie, sino consigo mismo. ¿Por qué la escritura puede tener una función terapéutica, Iraida? Sí, hola, feliz día, un honor estar aquí en su programa y acompañada de este magnífico escritor, qué honor. Sí, es terapéutica porque escribir implica en sí mismo un proceso neuropsicológico importante y se van activando distintos procesos cognitivos y emocionales en la medida que vamos escribiendo. Es terapéutico porque podemos expresar un sentimiento, una emoción, una manera de comunicarnos, como bien decía Manuel, ¿no? Hace una conexión con la verdad. Voy a tomar 3 elementos que mencionaste, Manuel. Pone las cosas en contexto. A veces no nos da chance de poder expresar un contexto que vivimos, sobre todo cuando estamos hablando de trauma, sobre todo cuando estamos hablando de separaciones, de divorcios, de migraciones. En el proceso de acompañar a otros, muchas veces utilizamos la carta para poder expresar esa despedida no lograda, ese proceso que yo no pude contarle a nadie porque tuve que atender una situación logística, sobre todo pues en momentos de muerte, si a veces no hacemos contacto emocional, sino que estamos ocupados en procesar otras cosas del cotidiano, de esa expresión de la vida, como bien decías, Manuel. Entonces, ese es terapéutico porque nos permite hacer esta catarsis de sentimientos que en algún momento específico, cuando se tuvieron que expresar, no se pudo, por razones distintas ajenas a la persona y a la voluntad de la persona. Entonces se convierte en esta acción porque es posible ir a ese momento de silencio personal. Escribir te lleva a ese espacio íntimo de conexión contigo mismo y con lo que está en tu interior, en tus emociones, en tus pensamientos, y te generas ese espacio donde estás contigo. Y la única persona que se está escuchando ahí eres tú mismo. A veces, lo terapéutico, pedimos que la persona lea en voz alta lo que escribió y entonces se convierte en un eco para sí mismo
Y a veces te dicen, mira, es primera vez que lo estoy diciendo en voz alta. O sea, es primera vez que la persona escucha su propio eco expresar esto que tenía guardado y a veces por años. Y me permito citar una frase de Manuel en su libro eh, que dice, ¿no? La memoria es una de las formas más misteriosas del amor. Entonces, parte de los procesos que se activan en el acto de escribir es precisamente pues la memoria. Entonces vas a esos espacios y se convierte entonces el mundo emocional en un aspecto atemporal. Puedes ir a tu infancia, puedes ir a tu adolescencia, puedes ir a esas historias que te contaron y que al escucharlas generaron un impacto en ti, generaron una creencia, generaron una emoción, generaron una experiencia sensorial que cuando la escribes, entonces le das voz a todo esto que en algún momento de la vida, en este proceso de tiempo lineal, entonces se convierte en algo cíclico. Voy Mm, allá otra vez a donde por primera vez lo escuché o cuando tuve esa experiencia y entonces esa memoria toca el corazón y puedo expresar lo que el alma en aquel entonces no pudo, ¿no? En esta ya. experiencia humana, en la vulnerabilidad en la que me pude encontrar en ese entonces. Y esto puede Iraida, ser... sí. Iraida ha abierto otro universo. Escuchándola, me vienen varias imágenes de varios escritores. Manuel, eres un escritor profesional, ¿verdad? Sí. Y como escritor profesional, ¿todas estas consideraciones terapéuticas hacen mella en ti? ¿Pueden ser un detonante, un motor o nada que ver? Sí, 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 por supuesto, lo han sido. De hecho, yo he escrito varias novelas mías bajo estos principios de carácter terapéutico, ¿no? En un intento de escribir la verdad y un intento de expresar algo que creo que es universal, que es la vulnerabilidad de los seres humanos. Yo creo que este reconocimiento de que somos vulnerables acaba de empezar en la historia de la literatura, ¿no? Son muchos los escritores de todos los países, en todas las lenguas, que están escribiendo literatura de carácter autobiográfico y que lo hacen con ánimo de esta confesión de la vulnerabilidad de seres, hombres y mujeres que han sufrido. Se puede ver, bueno, pues los sufrimientos más o menos fundamentales que desde la pérdida de familiares, padres, por ejemplo, la literatura de duelo de padres, madres, la pérdida del padre y de la madre, la literatura de la propia introspección, por ejemplo, los divorcios, las grandes pérdidas, también las relaciones con los hijos, todo el entramado familiar. El tema de la familia sigue siendo también uno de los grandes momentos de este tipo de literatura, porque la familia sigue siendo el lugar donde los seres humanos se convierten precisamente en eso, en seres humanos. Es decir, Ujú. tú adquieres tu identidad humana, tu desarrollo como ser dentro del ámbito de la familia, ¿no? Y evidentemente hay una serie de sufrimientos y de dolor que muchos llevamos dentro y que no sabemos verbalizar y que justamente cuando tenemos la pantalla del ordenador o la cuartilla en blanco, comenzamos a decirlos y al decirlos los vemos y al verlos sabemos de qué se trata, qué es Ya. eso que nos duele, porque a veces no sabemos ni ponerle nombre, no sabemos cómo se llama aquello que nos duele. En el proceso de escritura, eso que nos duele tiene nombre. Una vez que tiene nombre ya puedes conocerlo y una vez que lo conoces ya puedes convivir con eso, ¿no? Porque ya lo conoces. Ese es lo que se conoce como la catarsis. Y Ujú. más allá de la catarsis, yo quiero resaltar esta idea que yo creo que de alguna manera es universal, que es estamos hablando ya de nuestra vulnerabilidad. Es decir, los seres humanos
La verdad fundamental de todo esto es que los seres humanos somos vulnerables. No hay ni superhombres ni supermujeres, todos tenemos sufrimiento. No nos hemos atrevido históricamente a decirlo, porque por distintas circunstancias, muchas veces de carácter social, de carácter moral, de carácter ético, de carácter político, religioso, de la naturaleza que sea, no nos hemos atrevido a decir aquello que nos causa dolor. Y ahora, por primera vez en la historia, pues estamos dando ese paso en una literatura que a mí me parece interesantísima y que además ha conseguido grandes logros literarios, no solo de carácter terapéutico, sino de la unión entre terapia y literatura. Tampoco debemos olvidar que muchas de las grandes obras de la literatura, de la historia de la literatura, tienen también este carácter terapéutico. Desde, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el primer volumen de A la búsqueda del tiempo perdido de Proust, en donde el narrador, desde el primer momento, se confiesa como ser vulnerable, ser que si no recibe las buenas noches de su madre, el beso materno todas las noches, no está tranquilo, se siente absolutamente dolorido. Desde esa confesión, ¿no?, por ejemplo, de Marcel Proust, pues a muchas otras podríamos encontrar en la historia de la literatura esta expresión de la vulnerabilidad. Ya. A ver, catarsis, vaya palabra con un peso importante. Iraida, cuando Manuel se sienta frente a su teclado, sea para la página en blanco, sea para la pantalla del ordenador o de la computadora, él tiene una pretensión, él es escritor profesional y tiene una pretensión estética, ¿verdad? Procura una cierta calidad. El paciente tuyo que ha ido a tu sesión clínica para aliviar algún dolor, alguna angustia, algún trauma, tú le pides que escriba. En él no va a haber, a lo mejor, esa procura de belleza, quizá la logre, por supuesto, pero no hay. ¿Qué estás buscando tú cuando le pides a ese paciente que escriba? ¿Qué estás pretendiendo en él, que no es buscar la belleza? Sí, en primer lugar, hay como varias formas de conducir el ejercicio de escribir desde lo terapéutico. Esta que tú mencionas, César, tiene que ver, en un primer aspecto, el desahogo, esa catarsis de lo que ocurre. Entonces, en un principio es desahogar todo lo que está dentro. Sí, no se busca la estética, se busca que la persona pueda sacar afuera lo que está dentro. A través de la escritura, ese lápiz, ese ordenador, se convierte en esa extensión del corazón, por decirlo de alguna manera. Y hay otra forma también, distinta a la catarsis, distinta a vaciar lo que está en el corazón, y es buscar lo que es significativo para la persona. Entonces puedes guiarlo a través de una pregunta, puedes guiarlo a través de pedirle que haga una lista de cosas. Por ejemplo, hay un ejercicio muy lindo y lo tomo de la autoescritura, metodología que crea Seymour Penrose en su libro Escribir para Sanar. Tiene ejercicios muy lindos y que yo los he usado en el espacio terapéutico. Entonces, por ejemplo, en su guía, en su manual de autoescritura, él tiene un ejercicio que le pide a la persona que recuerde, le llama lluvia de recuerdos. Entonces va y le pide que haga una lista de aspectos significativos de su vida, un objeto, un paisaje, personas, lugares, sueños cumplidos, y que los vaya colocando a lo largo de sus etapas de vida, de la infancia, de la adolescencia, de la vida adulta. Entonces hace como una matriz de información que le permite a la persona ir a esos espacios de su vida y recordar aspectos significativos que le evocan un recuerdo, le evocan una emoción. Y en la experiencia terapéutica es impresionante cómo se abre y se mira esa vulnerabilidad, porque a veces te dicen en esta lluvia de recuerdos y el objeto preciado no lo tuviste en tu infancia, que esperaríamos que tuviera un juguete significativo, y lo tuviste fue en tu vida adulta, y eso representa un anclaje de una experiencia, por ejemplo, sobre todo ahora con las migraciones forzadas, y ese objeto se convierte casi que
en tu muleta emocional y que te acompaña y que te da fuerzas pues para llegar a ese lugar de acogida o a ese destino que te has propuesto, ¿no? Otra forma de conducirse en la escritura terapéutica es a través de buscar un planteamiento más, digamos, más profundo en el objetivo de alcanzar en la terapia. Por ejemplo, si es hacer una despedida que no se logró, entonces pedimos específicamente si pudieras evocar a esta persona sobre que no pudiste despedirte, que le dijeras. Entonces le damos la oportunidad que lo pueda expresar. Entonces se va a esos no dichos, ¿sí? Digamos que esto que pudiste decir, ahora tienes la oportunidad de expresarlo. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado, pero no quiero despedir sin una última pregunta, Manuel, porque dado todo lo que se habló, cuando asumes la escritura de Ordesa, ¿no había en el fondo de alguna forma algún interés catártico, terapéutico, dada una novela tan personal? Efectivamente, cuando yo escribí Ordesa, mi motivación era realizar unas conversaciones desde la literatura que no tuvieron espacio real. Es decir, yo me di cuenta de que nos faltaron conversaciones con mi madre y con mi padre. Sí. Cuando murió, yo empecé a escribir la novela cuando muere mi madre, y me doy cuenta que había muchas cosas que no hablamos y que deberíamos haber hablado. Y entonces encuentro en la literatura ese espacio para de alguna forma completar ese círculo de vida y tener esas conversaciones que no tuvimos. Siempre todo motivado desde el amor, ¿no? Es decir, claro, también tristemente yo me di cuenta de que quería muchísimo a mi padre y a mi madre y no había sabido decirlo en vida de ellos. Como no supe decirlo en vida, por razones muchas veces sociológicas, emocionales, dificultad de decir lo que sientes, pues decidí hacerlo desde una novela. Ya, muy bien. Manuel, Iraida, muchísimas gracias por estos minutos que nos han obsequiado en el programa de hoy. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Manuel Vilas Vidal, desde Santander, e Iraida Moreno Luna, desde Ciudad de México. Una pausa y al regreso nos vamos a Los Ángeles para hablar de los premios Emmy. Ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 10:37 de la mañana, hora del este, vamos hasta la ciudad de Los Ángeles, donde ha dado su madrugonazo nuestra querida Mireya Vilanova para hablar de los premios Emmy. Mireya, muy buenos días, gracias por estar con nosotros bien tempranito en el día de hoy. Buenos días, César. A ver, vamos directo a repasar estas nominaciones. ¿Quiénes tenemos en la categoría de actor principal, Mireya? En la categoría de actor principal, ¿en drama o en comedia? Porque claro, también eso es un poco la gracia de premios como los Emmy. Claro. Empecemos por drama, igual. Como guste. Vamos a ver, para actor en drama tenemos a Sterling K. Brown para Paradise, a Gary Oldman de Slow Horses, a Pedro Pascal, aunque creo que su papel este año no era necesariamente de actor principal, en The Last of Us, Adam Scott para Severance y Noah Wyle para The Pitt. ¿Y por quién te inclinas en este caso? Yo creo que es una categoría muy reñida, sinceramente, porque hay series aquí que a la gente le gusta muchísimo. Por ejemplo, tenemos a Severance, que es la gran nominadora de los premios este año, con 27 nominaciones, por lo cual eso posiciona a Adam Scott muy bien. Pero por otra parte, series como The Pitt, que creo que no tuvo todas las nominaciones que debería, es una serie muy querida y Noah Wyle realmente ha hecho un gran comeback hace 26 años de su última nominación, así que creo que igual su trabajo va a ser recompensado esta vez. Muy bien, ¿y en el caso de la comedia?
En el caso de la comedia, déjame que lo busque, porque hay tantísimas categorías. Para actuar en comedia tenemos a Adam Brody por Nobody Wants This, a Seth Rogen por The Studio, a Jason Segel por Shrinking, a Martin Short por Only Murders in the Building y a Jeremy Allen White por The Bear. Ya. ¿Y por qué te En este inclinas? caso, es una categoría que Jeremy Allen White lleva dominando durante varias temporadas. Lo que pasa es que ahora mismo, el año pasado ya hubo ese cambio de paradigma de que la gente se dio cuenta de que The Bear, pretendiendo ser una comedia, en realidad lo que estaba haciendo era fraude de categoría. Eso lo hacen muchísimos estudios, tanto en televisión como en cine, de posicionas tu programa como una comedia porque crees que así la competencia es menor. Así que no creo que este año vaya a ganar Jeremy Allen White. Seth Rogen, por ejemplo, tiene muy buenas posibilidades, dado que The Studio ha conseguido, que creo, 23 nominaciones como serie, o 20 nominaciones como serie, que es, de hecho, la mejor primera temporada en comedia a nivel de nominaciones. Pero a la vez también tenemos a Martin Short, que es muy querido y que este año ganó el premio de Sindicato de Actores por Only Murders in the Building. Así que, y además en este caso él tiene la ventaja de que no está separando el voto entre él y Steve Martin, que no ha sido nominado. Así que creo que esta categoría irá para Seth Rogen, pero a mí me gustaría que ganara Martin Short. Y hablando de las actrices, Mireia, ¿qué nos dices? Pues para las actrices me parece, para mí siempre actriz es la categoría más interesante, tanto en cine como en televisión. Y, por ejemplo, algo que me gusta mucho, por ejemplo, en la categoría de actriz en drama, es que Kathy Bates ha conseguido una nominación por Matlock y, de hecho, se convierte en la actriz de mayor edad nominada en esta categoría en la historia de los premios, lo cual es increíble. Por otra parte, también en esta categoría de serie drama, tenemos a Sharon Horgan por Bad Sisters de Apple TV, a Britt Lauer de Severance, con la que además yo tuve el placer de trabajar este año, así que estaría muy bien si pudiera ganar. Bella Ramsey por The Last of Us, que obviamente todo el mundo ha visto, aunque creo que esta segunda temporada no ha gustado tanto como la primera. Y Kerry Russell por The Diplomat, que al final es una serie que siempre es muy querida entre los votantes. ¿Y en la comedia? En la comedia tenemos a Uzo Aduba por The Residents, que es una serie que a mí me parece excelente, aunque la hayan cancelado después de una temporada. A Kristen Bell por Nobody Wants This. A Quinta Brunson por Abbott Elementary, que de hecho creo que ya ha ganado ya alguna vez en el pasado. A Ayo Edebiri por The Bear, que de hecho con 3 nominaciones ya se convierte en la actriz afroamericana más joven en haber conseguido tal número de nominaciones. Y a Jean Smart por Hacks, que Hacks es mi serie favorita del mundo, de toda la historia, así que espero que Jean Smart gane. Bueno, de hecho, Jean Smart lleva ganando el Emmy todas las temporadas de Hacks en las que ha estado, así que ojalá pueda repetir con esta temporada 4. No te voy a preguntar entonces por quién te inclinas en esta categoría. Muy bien, vamos entonces a las series ya propiamente. ¿Qué nos dices? Pues yo creo que las series no ha habido una grandísima sorpresa y de hecho creo que igual es un poquito flojo, pero bueno, para las series de drama tenemos a Andor, la serie de Star Wars, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Severance, Slow Horses y The White Lotus. Y en este caso, de hecho, no sé si podría hacer ninguna apuesta. Yo creo que por Severance, al ser la serie más nominada, yo creo que parte como gran favorita en esta categoría, aunque siempre estaría bien ver alguna sorpresa como The Pitt ganar el premio, pero creo que va a ser Severance sin duda. Y en la parte de comedia tenemos a Abbott Elementary, tenemos a The Bear, tenemos a Hacks, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking, The Studio y What We Do in the Shadows. En este caso hay muchísimas series que vuelven y algunas nuevas como Nobody Wants This o The Studio que entran en la categoría. Obviamente yo soy parcial y me encantaría que ganara Hacks, pero creo que a nivel de números y a nivel de número de nominaciones, igual aquí The Studio tiene la ventaja por ser la serie de comedia más nominada este año.
Me encanta, Mireya, tu imparcialidad, de verdad. Me conmueve lo imparcial que eres. Ahora, de estudio, ¿qué representa una serie que, en definitiva, hace humor del propio mundo del espectáculo, del propio mundo de la industria, ¿no? Por supuesto, y yo creo que al final demuestra que a la gente de Hollywood le gustan mucho las historias de Hollywood, y especialmente cuando están muy bien hechas, que es el caso en The Studio, que es una serie premium, y que además es una serie que cualquier persona que trabaja en la industria se puede sentir reflejado, porque además también muestra, y especialmente después de los últimos años que hemos tenido aquí en Hollywood, demuestra la absurdidad absoluta que es esta industria y cómo funciona esta industria. También es cierto que muchas de las nominaciones que tiene vienen de las categorías actorales y muchas de hecho vienen de las categorías en guest actors, actores invitados, por todos los cameos que tiene la serie. Por ejemplo, Martin Scorsese está nominado para Best Actor, Ron Howard está nominado para Guest Actor. Entonces, también lo que demuestra aquí es que a la gente le gusta votar por caras que reconocen y caras... y caras con las que tienen con las que tienen una relación y tienen un rapport. Te tengo una última pregunta, Mireya. ¿Te parece justa esta lista de nominados? ¿Alguien quedó por fuera? ¿Alguien debería haber estado? ¿Alguna serie debería haber estado y no está? Sí, yo creo que sí. Una serie que se ha ido totalmente de vacío y que me parece bastante triste es The Man on the Inside, que está basada, de hecho, en el documental chileno El Agente Topo. Es la nueva serie de Ted Danson, que está en Netflix. Es cierto que es un poco sitcom y es muy clásica e igual no es innovadora de la misma manera que The Studio podría serlo en una categoría de comedia, y por eso también a veces juzgar la comedia es tan difícil, porque tenemos series premium, tenemos series que son más como multicámara o más network, pero en este caso, por ejemplo, creo que es una serie que merecía alguna nominación y que no obtuvo, y Ted Danson hace un papel increíble y es una pena. Lo que sí que me sorprendió muy positivamente es Harrison Ford, nominado por primera vez a los premios Emmy como actor secundario en comedia por su rol en Shrinking, lo cual estuve totalmente sorprendida cuando leí que era su primera nominación en su grandísima carrera, así que ojalá tenga suerte. Claro. Mireya, mil gracias por el madrugonazo que has tenido que darte en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, César. Mireya Vilanova es crítica de cine, vota en estas elecciones, es productora y guionista. Nos habló desde la ciudad de Los Ángeles. Son las 10:47. Escucha esto, la NASA ha publicado las fotografías más cercanas jamás tomadas del Sol, realizadas por la sonda solar Parker a tan solo 6.1 millones de kilómetros de la superficie de la estrella. Las nuevas imágenes revelan características importantes del viento solar que ayudarán a los científicos a comprender los orígenes de este misterioso fenómeno meteorológico espacial y sus efectos sobre la vida en la Tierra. El viento solar es el flujo constante de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, liberadas por la atmósfera exterior del Sol, conocida como corona. Este torrente de materia recorre el sistema solar, escucha, a más de 1 millón de kilómetros por hora, combinándose con los campos magnéticos y el material expulsado por el Sol para crear auroras, desgarrar las atmósferas planetarias y generar corrientes eléctricas que pueden interferir con las redes eléctricas de la Tierra. Comprender y predecir este fenómeno meteorológico espacial es vital para proteger a los astronautas y las naves espaciales y minimizar las interrupciones en la infraestructura que a veces causa la intensa actividad solar. Lanzada en 2018, la sonda solar Parker es la primera nave espacial que ha entrado en la corona solar, equipada con una serie de instrumentos científicos, incluyendo el generador de imágenes de campo amplio para la sonda solar y el analizador de electrones alfa y protones del viento solar. La nave no tripulada se enfrenta a un calor abrasador y una radiación intensa para proporcionar a los investigadores terrestres
datos detallados sobre el Sol y sus alrededores. En su sobrevuelo récord del Sol, el 24 de diciembre del año pasado, la sonda solar Parker capturó imágenes que muestran el comportamiento de este viento poco después de abandonar la corona y crucialmente registró colisiones entre las burbujas impredecibles de plasma y campos magnéticos, llamadas eyecciones de masa coronal. Existen dos tipos de viento solar. El viento solar rápido, que viaja a velocidades de hasta, atención, 800 kilómetros por segundo, creando un torrente de materia relativamente uniforme. Y por otro lado, el viento solar lento, que es más denso e impredecible, soplando en ráfagas en lugar de una corriente constante. Alrededor de la Tierra solemos experimentar el viento solar como una brisa más constante. Sin embargo, datos anteriores de la sonda solar Parker revelaron que estas ráfagas aumentan de intensidad a medida que se acercan al Sol. La sonda continuará recopilando datos a medida que orbita el Sol y se espera que pase su perihelio, el punto más cercano a la superficie solar, el próximo 15 de septiembre. Salimos del Sol para ahora regresar al mundo del cine. Vamos a la ciudad de Lima, donde está la cineasta venezolana, la directora y guionista Mariana Rondón. Querida Mariana, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias, César Miguel. Un placer verte. Estar aquí. Tenemos Safari, tu más reciente película. ¿Qué es Safari, Mariana? Mira, yo la llamo una fábula distópica, aunque mucha gente asume que ni de fábula ni de distopía, que está muy cerca de la realidad. Pero también, bueno, eso es algo que le dejamos al espectador para que el espectador lo asuma, lo disfrute, lo reflexione cuando la vea, ¿no? Fábula distópica porque tiene que ver con un zoológico, donde el zoológico está frente a un escenario urbano bastante paupérrimo, ¿verdad? ¿Es esa la fábula? Sí, ese sería como el punto de partida de lo que aparentemente es una fábula hasta que se convierte en distopía. Pero por supuesto yo creo que más bien lo de fábula y distopía está en la manera de ser filmada, pero no deja de tener relación muy directa con hechos reales de la vida latinoamericana. Y en específico en algunos momentos de la vida venezolana, ¿no? Es un poco el ponerse frente al mundo animal y medirse en sus necesidades y en las reacciones, ¿no? Es un poco, yo trataba de que los personajes pudieran darme las pistas de si se suman a un mundo salvaje o si toman decisiones éticas, ¿no? Ya. Estoy tratando de no hacer spoiler. No lo estás haciendo. Pero ahora, digamos que está basado en hechos reales de muchas sociedades contemporáneas, ¿no? Me llamó la atención que hiciste hincapié, obviamente, en el hecho venezolano, pero es una película que es una gran coproducción de varias naciones, de varios intereses, y hay presencia de muchos países. ¿Dónde está la venezolanidad sin necesidad del spoiler, Mariana? No, bueno, la venezolanidad es la inspiración que podemos tener las guionistas, que somos Marité Ugaz y yo, que yo soy venezolana y he vivido casi toda mi vida ahí y no me desprendo de ahí, que muchos de los actores son venezolanos y muchas de las anécdotas están basadas en situaciones ocurridas en Venezuela. Entonces, sin hacer spoiler, yo creo que los venezolanos deben asumir que es una película totalmente venezolana, aunque tiene una coproducción, como bien decías, es Perú, Chile,
Brasil, República Dominicana, Imagínate. Francia y México. Son 6 países, 6 casas productoras que se unieron, que les gustó nuestro proyecto y se unieron a nosotros para poder hacer esta película que, bueno, que ya estamos estrenando en muchos lugares, ¿no? Tengo una curiosidad particular. En esta película, un rol protagónico fundamental lo tiene un hipopótamo. ¿Cómo hiciste Sí, con el un animal tan personaje insólito principal. como un hipopótamo, Mariana? Fue increíble porque, por supuesto, yo no sabía mucho del hipopótamo. Eh, lo- el origen fue una noticia de un hipopótamo, de algo que le ocurrió a un hipopótamo en un zoológico, en el zoológico de Caricuao. Entonces yo tomé esa anécdota, Marita y yo la empezamos a escribir y después nos empezamos a dar cuenta que lo que nos estábamos imaginando se acercaba a la realidad. Mm. Pero a la hora de tener un hipopótamo como actor, pues resultó fascinante, porque primero, por supuesto, fue ir a verlo y era aterrador. O sea, de verdad, es un animal que parece que es uno de los que más corre y más mortales que es, aunque no es carnívoro, pero por su fuerza. Pero a medida que estábamos ahí viéndolo, haciendo preproducción, viéndolo, después filmándolo, descubrimos que era un animal muy, muy inteligente y muy interesante. Yo a veces me aterraba porque yo pedía que hiciéramos cosas con él y él volteaba y me veía. Yo decía, no puede ser que se dé cuenta que soy yo la que está dando estas órdenes. Por favor. Y iba y le pedía disculpas, convencida de que sí estaba entendiendo todo lo que hacíamos, ¿ah? Pero digamos que lo dejamos también que él nos inspirara, ¿no? Que Qué él, bueno. y veíamos lo que él hacía y en función de eso trabajábamos, construíamos las anécdotas de la película, ¿no? Qué bien. Eh, ¿Cuándo podemos ver la película? Bueno, la película ha estado dando una ronda de festivales, se estrenó en el Festival de San Sebastián, la semana pasada estuvo en Múnich, en París, pero a partir de estos próximos meses empieza la ronda por Sudamérica. Se va a estrenar, va a salir en salas en Perú, en Chile, en Brasil, en Caracas, en Venezuela. Y bueno, y por ahí continúa en España, creo que salimos en enero. Poco a poco vamos a ir como recorriendo no solo los lugares de coproducción, sino muchas otras ventanas de teátricas. Ya. Te felicito de verdad, Mariana, por esta nueva película que se va a sumar a todos tus éxitos previos. Y saludos a Marité de verdad por todo lo que tiene, de verdad, en el mérito de la película global. Gracias por atendernos. Espero que la veas pronto. Sí, señor. Deseo mucho verla. Gracias, gracias. Mariana Rondón, la realizadora, la directora de Safari. Y este jueves, en Conexión, entramos de lleno en el informe de Amnistía Internacional sobre las desapariciones forzadas en Venezuela. Este jueves, en Conexión, el informe de Amnistía Internacional. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.